La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de La Ciencia del Depende, el podcast que sabe en qué se parece la medicina y la psicología. Yo soy Víctor y el día de hoy me sigue acompañando mi compañero, colega, amigo Alejandro. Para los que se preguntan por qué los sigo acompañando, tiene que ver con esta respuesta acerca de que me sigue teniendo amarrado a la silla, que las cuerdas y los nudos están muy apretados y que por ende no me he podido escapar. Pero hay galletas y café, o sea, también. Sí, ese es un gran apunte que hay que hacer para todos los que nos empiecen a escuchar y que se vayan a acostumbrar a que va a ser común, va a ser frecuente, que escuchen como que masticamos, que escuchen como que sorbemos. Ajá, que nos quemamos. Que nos quemamos, porque lo más seguro es que vamos a estar aquí, mira, disfrutando del momento, con el dolor en las muñecas, por la cuerda apretada, pero mira. Pero tomando café. Pero tomando café. Es correcto. Sí. Lo bueno que aquí tengo un popote en el café. Aparte de estas condiciones físicas que te impiden el irte, ¿qué otras situaciones ubicas que te han mantenido motivado aquí, no denunciándome al menos? El principal motivo por el que creo que no te he denunciado es porque me quitaste mi teléfono. Número 1, ¿es correcto? Uh-huh. Y aunque me lo dieras, pues mira, saldo no traía. Pero bueno, un poco en cuanto a la resignación de grabar este podcast. Ajá. He estado pensando estas semanas que he estado aquí, que mira, si nuestro enfoque va a ser lo que es la psicología basada en evidencia, ajá, habría que ver primero como qué es eso. Ya medio la abordamos la transmisión pasada. Uh-huh. Hicimos unos spoilers por ahí. Uh-huh. Lo cual creo que no es lo más agradable, que te spoileen siempre. Vamos a intentar que se reduzca, pero mira, uh-huh, vemos. Ya sé. Por eso es que no hemos ido al cine juntos. Todavía, y porque coronavirus. Sobre todo coronavirus. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que significa, lo que es, lo que no es, lo que está como alrededor del concepto de psicología basada en evidencia. ¿Es correcto? Es correctísimo. Así que, mira, te voy a lanzar la primera pregunta. De la noche, dices. La primera pregunta de la noche o de la hora que sea en lo que estén escuchando esto. Uh-huh. Igual y quien nos va escuchando va camino a la escuela y son las 6:30 de la mañana. Qué triste. O va saliendo de ella y son las 9 de la noche porque ya sabes los horarios que dan en las universidades. Igual de triste. Igual de triste. Ajá. Pero sí, entonces, a ver, ¿cuál sería tu definición para poder explicar qué es esto de la psicología basada en evidencia? Bien, a ver, podríamos encontrar que el concepto como tal, si nos vamos a cuestiones como técnicas, si nos vamos a cuestiones conceptuales asociadas a esta definición, pues podríamos encontrar que la psicología basada en evidencia es dos cosas. Puede ser una perspectiva, una forma o un método, un procedimiento. Por ejemplo, podríamos decir que es una forma de estudio que tiene la psicología que se encarga de legitimar teorías, procedimientos, modelos inclusive, a través de pruebas empíricas para poder respaldar la validez y los resultados de estos modelos y o teorías. Eso es como, por un lado, ¿no? Si lo viéramos desde esta óptica. Y como ya lo oyeron, al señor Víctor le encantan las palabras grandes, le encantan las superdefiniciones. Ajá, de la RAE. Le encanta que nadie lo entienda. Es correcto. Así que, chicas solteras, si alguien se enamora de él, ya sabe a lo que se atiene. Cuidado, es correcto. Es cierto. Pero en términos generales,
digo, o sea, eso es como lo que el libro dice, básicamente, ¿no? Lo que la ciencia, bajo sus conceptos y sus definiciones, establece. Yo propongo que lo hagamos esto como cuando comemos pollo. Ajá. Por piezas. Muy bien, excelente. Hay que empezar desmenuzándolo, hay que empezar, ¿cómo lo dirías tú? Deshebrando esta carnita. Deshebrando, ajá. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué quieres deshebrar primero? A ver, la idea con esto de que legitima sus teorías y sus procedimientos, hacías mención hacia las pruebas empíricas. Sí. Habría que empezar qué es explicar esto. ¿Una prueba empírica? Ajá. Ok. Porque mira, si yo cuando la primera vez que escuché esto de pruebas empíricas, por esa forma de construcción de la palabra, yo dije, ay, sí, a fuerza, trata de vampiros. Dije, tiene que ver algo con pruebas vampíricas, y pues no. Es un examen para ver qué tan vampiro eres. Es un examen para ver qué tan vampiro eres y poder descubrir cuál es la ontología de un vampiro. Ok. ¿Qué te hace ser un vampiro? ¿Qué ¿No es te así? hace ser un vampiro? Ese va a ser nuestro tema de hoy, hablar de vampiros. Bienvenidos, claro que sí. A ver, entonces, prueba empírica se refiere a que esta teoría, esta explicación que yo te estoy diciendo, que te estoy dando, yo como modelo explicativo de la psicología, se puede comprobar o se puede probar de manera observable, de manera medible y de manera cuantificable, básicamente. Que se traduciría como aquellas frases, aquella frase ya legendaria de esta reconocida académica llamada Thalía. Es decir, lo puedes ver, lo puedes oír, lo puedes sentir, básicamente. Y sobre todo lo puedes medir. Lo puedes medir, que lo puedes Esa contar. es la cuestión, es correcto. Entonces, por ejemplo, si yo como modelo de la psicología te estoy diciendo que dormir todas las noches con una sandía al lado de tu cama ayuda a tener mejores niveles de energía durante el día, eso debe haber alguna forma en la que sea comprobado, que sea medible, que sea observable, que sea cuantificable, para poder inferir o decir que de alguna manera es cierta esta afirmación. Ok, de otro modo, mira, estaríamos cayendo en un chismesote y espero que ninguno de los que esté escuchando esto empiece a dormir con una sandía. Es correcto. Y sí, mira, que lo haga como un estudio para que vea que no sirve de nada. Y que nos diga si funciona o no, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, igual, y lo que sí podría conseguir es que se le reviente en la noche y tal vez despierte todo empapado y muy, muy, muy dulce. Y mira, empachado también puede ser. Empachado. No sabemos. Términos clínicos, el empachamiento. Por dormir con sandía. Psicología científica, aquí estamos, ¿cómo no? Entonces, bueno, eso es prueba empírica, ¿no? Que lo que te estoy diciendo, la teoría, mi modelo, etcétera, tenga alguna forma de comprobación y que esa comprobación, pues de alguna manera indique un grado de verdad o un grado de certeza en relación a lo que te estoy diciendo. Tendrá que ver también esto con que estos procedimientos que se van a hacer, pues sean directos también con lo que tú quieres estudiar. Es correcto. Ajá, si te estoy diciendo que dormirte con una sandía incide en tus niveles de energía durante el día, pues necesitaría yo comprobarlo bajo ciertas condiciones en las que observo, de alguna manera puedo medir el nivel de la energía, establezco una condición en la que te duermes o no con la sandía. Es decir, tiene que ver con mi hipótesis, vamos a llamarle, con mi planteamiento. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es la hipótesis? Mira, basta ya de estas palabras, dices. ¿Qué sería entonces esta hipótesis? ¿Qué significaría una hipótesis? Mira, uno pensaría que es el protocolo de tesis de un hipopótamo, no lo es. Tiene que ver con una probable explicación que le otorgo a un fenómeno. Eso es una hipótesis. Dícese del chance y es así. Chance y es así, es correcto. Pero para saber si sí es así, necesito la prueba empírica. Ok, ¿qué es hacerlo? Es hacerlo, básicamente. Y comprobarlo. Y a partir de esos resultados, ver si mi hipótesis es cierta o no. Y medirlo. Y medirlo, es correcto.
Entonces, bueno, eso es básicamente lo que ocurre en relación a la prueba empírica y lo que se establece para la psicología basada en evidencia. Lo cual, pues de repente podría sonar medio raro, ¿no? Que hablemos de psicología basada en evidencia, porque, pues si no, ¿en qué está basada la psicología? Lo cual, pues es una pregunta que probablemente no muchos nos hemos realizado o no muchos nos hemos preguntado, pero esa es una cuestión importante, ¿no? Mi práctica psicológica de cualquier campo de aplicación, ya sea clínico, educativo, etcétera, de todas las que hablamos la vez pasada, mi campo de aplicación, ¿en qué se basa? Mis decisiones, ¿en qué se basan? Mis intervenciones, ¿en qué se basan? Se basan en lo que me enseñaron en la escuela, se basan en el modelo que más me gusta, en la teoría que más me gusta, se basan en lo que a mi amiga le funcionó, a lo que a mi colega le funcionó. En lo que leí en redes sociales. En lo que es correcto. En lo que me contó mi tía que funcionaba. Tal cual. Y esas otras cosas, todo lo que esté basado en otras cosas que no sean evidencia científica, pues sería psicología basada en otra cosa, ¿no? ¿Qué te parece si nos regresamos como un poquito antes? Ok. Es decir, vamos a hablar de definiciones. Bienvenidas y bienvenidos, dices. Bienvenidas y bienvenidos. Ustedes saben cuál es la diferencia. Ah, no, espera. Pero, a ver, creo que parte de este problema existe desde que no hemos conceptualizado qué es la psicología y qué es la evidencia. Tienes toda la razón. Porque de otra forma, desde que estamos en la facultad, los que hemos estudiado psicología, tenemos una definición que en su etimología ya no está tan evidente. Ajá. Es decir, ¿qué te acuerdas tú que significaba psicología? ¿De lo que se me dijo o de lo que es? De lo que se te dijo que era etimológicamente. Bueno, se supone etimológicamente que la psicología... Ah, esperen, etimológicamente... Ah, no es cierto. Bueno, sí, mira, quién sabe si conocen esta... Ajá, estos niños, ¿qué están diciendo? Sí, lo etimológico se referiría a que como al origen de las palabras, Ajá. a cómo se crearon estas palabras, Es correcto. a cómo se concibieron estas palabras, ¿Por qué se llama así esa palabra, no? al génesis de estas palabras. El Big Bang de las palabras, básicamente. El Big Bang de estas palabras. Es correcto. El pum de las palabras. Es... la psicología, según la etimología, Ajá. es el estudio de el alma. Ajá. Total. Mira, hasta me costó un trabajo decirlo, pero eso es etimológicamente. Es decir, la palabra psicología nace de ahí, ¿no? De el estudio del alma. Uh-huh. Y el asunto con esto, o el problema con esto es que tiene que ver también con el momento en el que se crea la palabra. Es correcto. O el contexto en el que se estaba cuando se empezó a usar esta palabra. Así es. De tal modo que también no podemos darle la misma definición que tenía hace tantos años. Es correcto. Sobre todo porque, pues bueno, ahí ya tendríamos que meternos a una clase, a un episodio particular de historia y filosofía de la psicología, pero es correcto. Se pensaba en ese entonces en el origen de esta ciencia como la disciplina que estudia el alma, porque pues en ese entonces había ciertas cuestiones filosóficas dadas para esas condiciones, ¿no? Ontológicas y bueno, serie de cosas. Ya lo volvieron a oír. Otra palabra grandota que podríamos empezar de una vez. Ajá. A hacer un glosario. Una lista de palabras con sus definiciones. Ok. Porque mira, lo más seguro es que en el futuro las sigamos usando. Seguramente. Y porque va a haber examen. Sí, va a haber examen. Es correcto. Cada 10 transmisiones vamos a hacer un examen. Bien. ¿Cuál es esta palabra, primera palabra para nuestro glosario? Ontológico. Ontológico. Mira, ya hemos usado como otras 4 el día de hoy. Sí, pero... Mira, vamos a empezarlo a utilizar ahorita en nuestro glosario. Ok. Ontológico, ¿qué sería? Básicamente, así si nos vamos como a cuestiones súper simples. Lo más simple que puedas. Es un método filosófico que problematiza intenta dar solución a los problemas o a las condiciones del ser. Uh-huh. Cuando una cosa es, cuando no es, por qué es, cómo es. Ajá. Ok, que mira, en resumidas palabras también sería como
aquellos que buscan o aquellos, como decías tú, que problematizan la esencia del ser. Es correcto, porque eso que es, ¿no? Y si no es, pues no es. Y si no es, pues no es correcto. Pero podría ser. Así es. Y en ese entonces, pues lo que se quería saber era qué onda con el alma, ¿no? Porque ese concepto se asumía como tal en ese contexto histórico. Y bueno, esa es la etimología de la palabra. Actualmente, bajo nuestras condiciones sociales, históricas y demás, es diferente. Sí, habría que ver que en todo caso, como la psicología en general, como te la enseñan en la facultad, o como te la enseñan antes de la facultad para los que no estudian la carrera en sí misma, es decir, cuando la ves desde la prepa o antes, Sí. te explican y te enseñan que hay muchas escuelas de psicología. Que mira, de todas estas, lo más seguro es que muy pocas sean científicas. Uh-huh. Es decir, lo más probable es que de las... ¿Cuántas serán? ¿Cuántas escuelas de psicología nos habrán enseñado o nos habrán dicho que eran psicología, más bien? Ya. Según mis cálculos, un montón. Varias. Sí, Varias. Sí, varias. Uh-huh. Pero la realidad es que no todas estas van a ser científicas, cienticeras. Es correcto. Solo, ya ahí depende como de los criterios de qué es y cómo es algo científico, ¿no? Y que bajo esta idea, lo que entendemos entonces actualmente por psicología, o lo que debemos entender actualmente por psicología para nuestro contexto actual, se va enfocando a otro objeto de estudio, ¿no? Ok, es decir, vamos a dejar clara una definición de psicología que principalmente vamos a usar, sobre todo en este podcast y en cualquier lugar donde vayan a consumir algún servicio psicológico que esté basado en evidencia. Es correcto, es decir, esta definición o esta connotación de psicología es a la que nos vamos a referir siempre que hablemos de psicología. Ok, ¿cuál es? Que es la ciencia que estudia el comportamiento. Ok, ¿por qué el comportamiento y no el alma? Ok, pues mira. Por ejemplo, el concepto de alma fue evolucionando, te digo, históricamente a otras connotaciones que a veces se siguen utilizando actualmente. Vemos qué tan favorable es, porque eventualmente pues el alma dejó de percibirse así por ciertas connotaciones religiosas que ocurren en nuestra historia, pero y entonces después se empieza a hablar de mente. ¿Y por qué no decir que estudiamos la mente? Ok, y por ejemplo, si tú le preguntas mira, yo aquí me voy a inventar una estadística, ya de ahí veremos, hay que ver qué estudio me lo puede corroborar, pero probablemente de 10 psicólogos, unos 6, 7. Diré que 8. Tal vez 8. Quizá 9. Mira, si tú y yo estamos en esos 10, ahí vemos. Nos dirían que la psicología es la ciencia que estudia la mente, que estudia las emociones y ya, ¿no? Hay algunos que son como un poquito más amigables y dirían, sí, es la ciencia que estudia los procesos mentales, las emociones y la conducta. Como si estas 3 cosas fueran algo diferente. Que por eso, que ese es otro rollo que probablemente abordaremos en otro episodio, es que hablamos de comportamiento y no necesariamente de mente. Porque ya lo desarrollaremos más adelante en otro episodio. Pero hablar de mente nos trae muchos problemas conceptuales, metodológicos, científicos, cuando entendemos que es parte del comportamiento también. Entonces, si la mente, sea lo que sea que entendamos por mente, y las emociones o lo psicológico se traduce a comportamiento, no tiene sentido usar otros conceptos más que comportamiento. Esto como de manera muy vaga, evidentemente habría que desarrollarlo más, pero por ahí va. Es decir, lo que les quieres dar a entender es que todo lo que implique la psicología tiene que ver con conductas, que podría ser el hecho de que una emoción sería una conducta. ¿Es correcto? Un pensamiento sería una conducta. ¿Es correcto? Una sensación sería una conducta. ¿Es correcto? ¿Qué las diferencia entonces? Bajo la construcción de comportamiento, nada. Es decir, que mira, esto puede darnos para 6 podcasts más. Puede generar mucha polémica. Y puede generar, seguramente ahorita es, ¿cómo te atreves a decir que una emoción es conducta? Pero a ver, aguante un poquito, ahorita se los explico. Dennos chance.
Sobre todo porque creo que en la escuela, en la formación, se nos enseña que conducta es aquel comportamiento que es observable, ¿no? Como esta respuesta motora, de alguna manera. Sí, como si todo fuera solamente movimiento del cuerpo. Ajá, así. y no necesariamente. Si entendemos que conducta es un equivalente de respuesta, entonces una respuesta motriz, motora, pues va a ser conducta. Pero también las respuestas emotivas, las respuestas cognitivas, algunas respuestas sensoriales, respuestas reflejas, pues son formas de conducta. Entonces no hay ninguna distinción en términos del cómo aparecen por otros principios que pues ahora no podríamos como agotar en este tema. Pero el punto es, todo eso se traduce a comportamiento. Emocionarse, pensar, actuar son formas de comportamiento. Podríamos decir que lo que las diferencia es que algunas son observables y otras no. ¿Es correcto? Sería una forma de clasificarlas porque en realidad el que sean observables o no no es necesariamente una diferencia crucial, ¿no? Ya veremos. Que dices, conducta es conducta. Básicamente. Ser o no ser. Es correcto. ¿Qué es conducta, dices? ¿Qué es conducta? Ajá. Pero mira, ese ya será tema para otro podcast, para otra desarrollarlo grabación. más. Es correcto. Entonces, bueno, entendemos que si vamos a hablar de psicología basada en evidencia, ya entendimos qué es psicología, es la ciencia que estudia el comportamiento. Y basado en evidencia, pues nos implica hablar un poquito sobre qué es evidencia. ¿Qué tendrá que ver con qué? ¿Con pruebas? Tendría que ver con, sí, más bien los resultados de esas pruebas. Puede pasar mucho, por ejemplo, me ha tocado con personas que me toca supervisar o con mismos estudiantes de algunas, bueno, de licenciatura, solo de clases de licenciatura, estudiantes de licenciatura en psicología, que entienden evidencia, cuando empezamos a hablar del tema, lo entienden como algo físico que existe y que tú tienes para demostrar algo, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún momento alguna persona me decía, es que mi enfoque terapéutico también está basado en evidencia porque yo tomo notas de sesión. Entonces, esa es mi evidencia de este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y yo le decía, pues, o sea, y sí, tienes razón, tiene sentido, porque sí es una forma de evidencia. El problema es que hay muchas formas de evidencia, hay varias formas de evidencia, pero aquí a lo que nos vamos a referir con evidencia científica es aquellos resultados de la investigación científica que nos dan dirección o que nos dan explicación y dirección sobre algún fenómeno particular. Más tangiblemente, evidencia científica se traduce a artículos científicos, a papers de investigación. Ok, es decir, que también no sea algo que cualquier persona se inventó. ¿Es correcto? Y sobre todo, escúchenlo bien, sobre todo, que no encajen con el a mí me funcionología. Porque, mira, ¿cuántas veces a ustedes que nos escuchan les han dicho, ay, mira, pues es que esta forma de terapia o esta forma de trabajar o estas formas en las que luego llevan algunos procesos, Sí. dicen, es que a mí me funcionó. Como el ejemplo que ponías hace ratito, ¿no? De dormir con una sandía. Mira, puede que a alguno sí le funcione que duerma mejor. Sí. Pero eso no significa que eso ya sea un respaldo científico. Es correcto. Porque sobre todo porque el que a tu tía le funcione, sí es un tipo de evidencia, pero es evidencia anecdótica. Y no entra o no se considera como evidencia científica. Resultaría insuficiente para explicar algo, para generalizar algo, es correcto. Entonces, básicamente cuando digamos o cuando entendemos que la psicología debe estar basada en evidencia, es que las decisiones clínicas, bueno, en el caso de la psicología clínica, ¿no? Pero las decisiones que toma el psicólogo y las intervenciones que hace el psicólogo en cualquier campo de la psicología deben estar basadas en lo que la investigación dice que funciona, sea el campo de aplicación que sea. Hace un momento mencionabas también como toda esta parte del método científico. Ajá. Y entonces, aquí cabría la idea de que entonces no cualquier forma de trabajo psicológico va a responder a este método científico. Así es correcto. Entonces podríamos caer en esta parte de decir, bueno, hay
psicología científica y imagínense que estoy haciendo comillas y psicología no científica. Ajá. Que bajo esta definición que ya dabas, pues igual y ni psicología es. Es correcto, también. Ajá, si asumimos que la postura de entender la psicología como ciencia implica que esté sostenida o que tenga soporte empírico, que es esto, que esté basada en pruebas, entonces si no ocurre esto, pues probablemente no debería ser llamado psicología eso que está ocurriendo. ¿Cómo lo podríamos llamar? Algunas posturas le llamarían pseudopsicología, bajo la idea de entender que si la psicología es una ciencia, y para que sea psicología tiene que ser ciencia, si esto que está ocurriendo no es psicología, por lo tanto tampoco es ciencia, pues podría ya ser llamado pseudopsicología o pseudociencia, dependiendo. Cualquiera de las dos les pueden llamar así. Así que si tu amiga, amigo, amigue vas a terapia y te quieren contactar con tus ángeles, corre de ahí. Por ejemplo, ajá, no, este es un tipo de intervención que no cuenta con soporte empírico, ¿no? Puede estar muy padre la teoría, puede estar muy interesante la explicación alrededor de esto, puede inclusive funcionarle a algunas personas, pero esto no, al no tener formas de comprobación o al no tener evidencia suficiente que nos indique cómo funciona, por qué funciona, bajo qué condiciones funciona, en dónde no funciona, cómo no funciona, pues no es una intervención basada en evidencia, es una intervención basada en otras cosas y por lo tanto, si la realiza un psicólogo, incumple cuestiones éticas y bueno, una serie de cosas. Mira, ahorita hablamos de cuestiones éticas, sí. Pero mira, de inicio, si no es científica, ya tenemos por ahí un problemita entonces. Es correcto. Sí, así es. Esto quiere decir que en todo caso, aquello que vayamos a investigar, a buscar, o nuestro, llamémosle, objeto de estudio, pues debe de tener una forma de comprobarse. Y por eso es que ya no utilizamos esto del estudio del alma, porque mira, para empezar, ¿dónde consigues un alma? Y que te digan, mira, esto es un alma y aquí lo puedes ver. Pesa esto. Lo mides así. Sí. Sobre todo porque el alma, pues es un concepto más de otros órdenes, no psicológico, pues. El alma y muchos otros conceptos. Y otros conceptos, es correcto. Y eso es como lo que te decía, como equiparado en cuanto a la mente, ¿no? Pensemos en cuántos conceptos pueden existir en la psicología, que pues es de lo que estamos hablando, que no tienen una manera de comprobación. Ni siquiera estoy diciendo que tengan que ser observables públicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, sí podríamos hablar del comportamiento de pensar, que es un comportamiento no observable públicamente, pero que puede ser autoobservado y que puede ser medido de alguna manera. Uh-huh. Pero hay otros conceptos que a lo mejor pues no dan su constitución, su configuración, no da para ser comprobado empíricamente. Así que cuando vayan con algún psicólogo y les digan algún concepto que ustedes no entiendan, pregúntenles, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ajá. Mira, pon tú, pero ¿en qué lugar está? ¿O cómo, sabes? ¿Dónde lo encuentro? Ajá, es correcto. ¿Dónde me lo busco para poder estudiarlo? Dices. Así es correcto. Y pues en ese sentido también la mente puede resultar un poquito complicada, ¿no? El concepto de mente, lo mental, cuestiones de este tipo. Que ahí depende mucho del programa de investigación al que se apegue el paradigma de investigación, pero igual ese es otro rollo que desarrollaremos más adelante. Muy bien, entonces vamos a abordar esto desde entonces, ¿qué es lo que te hace ser científico? ¿Qué es lo que te hace ser un psicólogo científico o una teoría que le hace ser una teoría científica? Ok, pues de inicio un criterio es, que no es el único, pero que es un criterio importante, es que tus afirmaciones o tus explicaciones tengan la posibilidad de ser probadas empíricamente. Que ya hablamos lo que es empírico. Es correcto. Que por si ya no se acuerdan, porque llevamos un ratito hablando. Ajá. Tenía que ver con esta parte de poderlo medir, de poderlo trabajar directamente. Que sea comprobable. Que sea comprobable.
Ese sería como un primer punto. El otro es que pueda ser sometido al método científico, lo cual pues va un poco de la mano, es decir, que pueda ser observado, medido, cuantificado